Rosalind Quatermain adoraba sus mañanas en la biblioteca del colegio. El silencio, el olor de los libros y la suave luz matinal que entraba por las altas ventanas creaban la atmósfera que ella más valoraba en su trabajo. Hoy había llegado una hora antes de lo habitual para preparar el material de una clase de literatura inglesa del siglo XIX. ¿Otra vez temprano, señora Quatermain? La voz de la bibliotecaria de Martha interrumpió sus pensamientos. Buenos días, Martha. Sí, quiero escoger extractos de las hermanas Bronte para los alumnos mayores, sonrió Rosalind ajustándose las gafas de montura fina. Estarán gimiendo y quejándose como siempre, dijo la bibliotecaria, colocando los libros que acababa de traer. Al principio sí. Rosalind hojeó una página de una edición andrajosa de Jane Eyre. Pero siempre hay quien se enamora de las historias, por eso merece la pena enseñar. Martha negó con la cabeza, pero sonrió. Todo el mundo en Willow Creek High conocía la pasión de la señora Quatermain por la literatura clásica. Algunos pensaban que estaba un poco pasada de moda, 38 años y hablando de libros con tanto entusiasmo como si fueran la última tecnología o los programas de televisión más populares. Rosalind tomó algunas notas en su cuaderno y se dirigió a su despacho. Por el camino se encontró con el director, el señor Gardner. Rosalind, me alegro de conocerte. Espero que no se haya olvidado de la reunión de padres y profesores del jueves. Por supuesto que no, señor Gardner. He preparado una presentación sobre el nuevo programa de literatura. Bien hecho. El director estaba claramente apurado. Sé que puedo contar con usted, a diferencia de otros. Miró significativamente en dirección al aula de educación física. Rosalind asintió y continuó su camino. La frase del director le provocó una extraña respuesta. Sé que puedo contar con usted. Eran palabras que había oído tantas veces en su vida. Rosalind fiable, Rosalind responsable, Rosalind predecible. En su despacho, dispuso el material para su primera clase y por un momento mantuvo la mirada fija en la foto enmarcada que tenía sobre la mesa. Ezra y ella en la costa de Maine 5 años atrás. Entonces parecían felices, con sonrisas genuinas. Rosalind recordaba aquel día. Habían estado recogiendo conchas, comiendo helado y hablando del futuro. El futuro parecía claro y general entonces. Señora Quatermain, Lisa Bennet, una de las alumnas más brillantes del colegio, estaba en la puerta. Siento molestarla antes de que empiecen las clases, pero quería preguntarle por la lista de lecturas de verano. Por supuesto, Lisa, pasa. Rosalind dejó a un lado sus recuerdos y centró toda su atención en su alumna. La primera clase empezaba a las 8:30. La clase de literatura británica para alumnos de 10º era una de las favoritas de Rosalind. Observando las reacciones de los alumnos, leyó un pasaje de Cumbres Borrascosas. No le gustaba estar mucho tiempo al sol ni sentarse a la sombra. Parecía no disfrutar ni de la mañana ni de la tarde, ni del verano ni del invierno. Hizo una pausa. ¿Qué crees que Emily Bronte quiso decir con esas palabras sobre Heathcliff? Silencio. Luego, unos cuantos levantaron la mano vacilantes. ¿Jason? ¿Que era un depresivo? Algunas risitas. En cierto modo sí, pero pensemos más profundamente. ¿Lindsay? Quizá estaba tan consumido por sus sentimientos hacia Catherine que todo lo demás perdía importancia para él. Es una observación excelente, asintió Rosalind. Es uno de los temas clave de la novela. Cómo la pasión que todo lo consume puede arrebatar a un hombre la capacidad de ver la belleza en las cosas sencillas, en el curso ordinario de la vida. Por un momento se preguntó si ahora estaba hablando de Ezra y de sí misma. ¿Cuándo había dejado él de darse cuenta de lo que era importante para ella? ¿O fue ella la que se perdió el momento en que sus sueños cambiaron y dejaron de incluirla? Después de clase, Rosalind se quedó hasta tarde, revisando su redacción. El colegio se iba vaciando poco a poco, las voces de alumnos y profesores se iban apagando.
Le gustaban esos momentos de silencio casi tanto como las horas de la mañana. Era como si la escuela se convirtiera en una extensión de la biblioteca de su casa. Una llamada interrumpió el silencio. «Hola, Rose». La voz de su hermana pequeña Adrian sonaba alegre como siempre. «Hola, Addie», sonrió Rosalind, utilizando el apodo familiar. «¿Cómo van las cosas en el mundo jurídico?» «Una locura, como siempre. Escucha, te llamo para recordarte nuestra comida del sábado. ¿Aún piensas venir?» «Claro», tartamudeó Rosalind. «Tengo que consultar sus planes con Ezra, pero creo que puedo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Rose, siempre dices eso y luego lo cancelas en el último momento porque Ezra tiene cosas importantes que hacer». «Eddie, no empieces, por favor». «Vale, vale, es que te echo de menos. Todos te echamos de menos. Mamá preguntó por ti la semana pasada». «La llamaré hoy», prometió Rosalind, sintiendo una punzada de culpabilidad. «¿Cómo va el trabajo?» «Igual. Papeles, tribunales, clientes que no dicen toda la verdad. Sabes, a veces te envidio. Todos los días entre libros y pensamientos inteligentes, sin divorcios ni disputas por la propiedad». Rosalind arrugó la nariz involuntariamente. Adrian era especialista en derecho de familia y había visto romperse matrimonios con demasiada frecuencia. Nunca perdía la oportunidad de insinuar que el matrimonio de Rosalind no era tan perfecto como a ella le gustaría pensar. «No todas las historias acaban mal, Eddie», dijo Rosalind en voz baja, aunque su voz interior le susurraba lo contrario. Después de hablar con su hermana, Rosalind recogió sus cosas y se dirigió a su viejo Ford. De camino a casa puso un audiolibro, la última novela de Donna Tartt. Ezra pensaba que los audiolibros eran una pérdida de tiempo, pero para Rosalind era una forma de sumergirse en las historias incluso cuando tenía las manos ocupadas conduciendo o haciendo las tareas domésticas. Su casa estaba en un tranquilo suburbio, una casa de 2 plantas con un pequeño jardín que Rosalind mantenía en perfecto estado. Cuando la habían comprado hacía 7 años, justo después de su boda, Ezra había prometido que era un retiro temporal, un primer paso hacia algo más impresionante. Pero Rosalind se había enamorado de aquella casa, con su escalera chirriante y su cocina anticuada. Se sentía en su elemento. El coche de Esdras no estaba en la entrada, lo que no sorprendió a Rosalind. En los últimos meses, rara vez volvía a casa antes de las 8 de la tarde, alegando reuniones importantes y posibles negocios. Rosalind no discutió. Trabajar en el sector inmobiliario requería un horario irregular, sobre todo para alguien que buscaba ascender tan desesperadamente como Ezra. Al entrar en casa, lo primero que hizo fue mirar el correo. Entre las facturas y los folletos publicitarios, encontró un sobre con el logotipo de Merrow Press. Rosalind sonrió al abrirlo rápidamente. Dentro había una invitación a una velada literaria dedicada a la prosa femenina contemporánea. Una de las ponentes era Alice Montgomery, una autora que Rosalind admiraba. Era un pequeño pero grato recordatorio de que fuera de la escuela y de casa había todo un mundo al que aún pertenecía. Un mundo de libros, ideas y personas que valoraban las mismas cosas que ella. Rosalind guardó la invitación en el cajón de su escritorio, sabiendo que probablemente no iría. Últimamente, Ezra había empezado a molestarse cuando ella mencionaba los eventos literarios, llamándolos reuniones de snobs pretenciosos. Podía insistir, pero merecía la pena una posible pelea. Rosalind puso música, jazz tranquilo, que le gustaba a ella pero no a Ezra, y empezó a preparar la cena. Los recuerdos de la primera vez que conoció a su marido afloraron por sí solos. Había ocurrido en una fiesta de amigos comunes 8 años atrás. Ezra acababa de conseguir trabajo en una agencia inmobiliaria y estaba entusiasmado. Habló de sus planes, y Rosalind, normalmente reservada en compañía de desconocidos, se mostró inesperadamente comprensiva. Hablaron toda la tarde, y Ezra,
para sorpresa de ella, mostró interés por la literatura que ella enseñaba. Hablaron de El Gran Gatsby, y Ezra confesó que siempre había admirado la ambición del protagonista. Se hizo a sí mismo, dijo Ezra en aquel momento. De la nada creó algo de lo que sentirse orgulloso. Rosalind recordaba haberle objetado, señalando la vacuidad tras el brillo exterior de la vida de Gatsby, que su búsqueda de estatus y riqueza no era más que una forma de ganarse la aprobación de Daisy. Ezra se había reído y la había llamado romántica con ojo crítico. Ahora, mientras cortaba verduras para la ensalada, Rosalind pensaba en el modo simbólico en que su primera conversación seria había presagiado el desarrollo de su relación. Ezra siempre había sido una revista, siempre había querido más. Una casa más grande, un coche más lujoso, ropa más cara. Y ella solo quería profundidad, significado, sentimientos reales detrás de la bonita fachada. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de compromisos, admiración mutua y planes. Ezra apoyó su trabajo, diciendo que apreciaba su inteligencia y su capacidad para ver la belleza en las palabras. Ella apoyaba sus aspiraciones profesionales, le ayudaba a preparar reuniones importantes, escuchaba pacientemente las historias sobre tratos y clientes. Eran un equipo, pensaba ella. Pero hace unos 3 años, algo cambió. Ezra había ascendido y su círculo social se había ampliado para incluir a gente más rica e influyente. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a asistir a eventos sin ella, alegando que son solo negocios, cariño, te aburrirás. Poco a poco, las conversaciones sobre literatura, arte, política o filosofía, todo lo que antes les había unido, se redujeron al mínimo. Sus tardes juntos, si es que se producían, se llenaban de discusiones sobre asuntos prácticos o de silenciosa convivencia frente al televisor. El ruido de un coche que se acercaba sacó a Rosalind de su ensueño. Se apresuró a terminar la ensalada y puso el pollo a hornear. A Ezra le encantaban las comidas caseras, aunque últimamente hablaba cada vez más de los restaurantes que visitaba con clientes o colegas. «Estoy en casa». La voz de Ezra sonó cansada al entrar en la cocina. «Hola». Rosalind se volvió con una sonrisa. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre». Arrojó el maletín sobre una silla y se aflojó la corbata. «¿Qué hay para cenar?» «Pollo asado con romero y patatas». Se acercó para darle un beso en la mejilla, pero él ya se había dado la vuelta, dirigiéndose a la nevera a por una cerveza. «Suena bien». Esdras abrió la botella y bebió un sorbo. «Tengo noticias. Jameson me ha pedido que dirija un nuevo proyecto, un complejo de apartamentos de lujo en el centro». «¡Qué maravilla!». Rosalind estaba realmente emocionada. «Es de lo que llevas hablando meses». «Sí, por fin han reconocido mi potencial». Ezra parecía satisfecho. «Es una oportunidad de pasar al siguiente nivel. Es cierto que requerirá más tiempo de trabajo, tal vez viajar». Rosalind asintió, ocultando su decepción. Más tiempo en el trabajo significaba aún menos tiempo juntos. «¿Y cómo te va el día?», preguntó Ezra, aunque su tono sugería que no estaba especialmente interesado. «Bien», decidió Rosalind sin entrar en detalles. «Hemos hablado de cumbres borrascosas con los alumnos de 10º. Y sí, Adrian llamó, invitándonos a comer el sábado». Ezra hizo una mueca. «Tengo una reunión con los Richardson este sábado. Están interesados en comprar esa mansión de Oak Street. Ya sabes lo importante que es». Rosalind asintió en silencio, apartándose de la cocina. En otro tiempo, él se habría ofrecido a cambiar la cita, o al menos se habría disculpado por no poder ir con ella. Ahora solo esperaba que ella comprendiera y aceptara sus prioridades. Durante la cena, hablaron de temas neutros: el tiempo, los vecinos, una nueva película que ninguno de los dos había visto todavía. Rosalind sentía la creciente brecha que los separaba, pero no sabía cómo salvarla.
Últimamente, cualquier intento de conversación seria se topaba con la irritación de Ezra o sus excusas de que estaba demasiado cansado para discusiones profundas. Después de cenar, Ezra se sentó frente al televisor con su portátil, repasando algunos documentos y contestando de vez en cuando al teléfono. Rosalind se acomodó en su sillón favorito con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Su mirada volvía una y otra vez a la de su marido, cuyo perfil parecía ajeno y distante a la luz azulada de la pantalla. Recordó unas líneas de Middlemarch, de George Eliot. El matrimonio debería ser un acto constantemente recurrente de perdón mutuo y paciencia. ¿Cuánta paciencia y perdón harían falta para salvar el abismo que se había abierto entre ellos? Más tarde, mientras se preparaban para acostarse, Ezra preguntó de repente: ¿Has visto mis gemelos, los de las piedras azules? Creo que están en la caja de tu mesa, contestó Rosalind, cepillándose el pelo frente al espejo. Ezra frunció el ceño. No, ya lo he mirado. Quizá en un cajón de la cómoda. A veces los pones ahí. Él también miró allí, pero fue en vano. Qué raro. Las necesito para la reunión de mañana. Se pasó la mano por el pelo, irritado. ¿No los has tocado? No, respondió Rosalind con calma, aunque el tono de su pregunta la hirió. A lo mejor te los has dejado en la otra chaqueta. Ezra murmuró algo ininteligible y siguió buscando. Por fin encontró los gemelos en el bolsillo de la chaqueta que se había puesto hacía 3 días. Los he encontrado, anunció sin disculparse por su tono incrédulo. Rosalind se limitó a asentir, sintiéndose cansada, no tanto física como emocionalmente. En otro tiempo, Ezra habría bromeado sobre su olvido, quizás se habría acercado a abrazarla, admitiendo que se había equivocado. Ahora era como si hubiera crecido entre ellos un muro de palabras no dichas y sentimientos no compartidos. Antes de irse a la cama, Rosalind solía coger la mesilla de noche, donde guardaba el joyero familiar, unas cuantas joyas que había heredado de su abuela. No eran especialmente valiosas económicamente, pero para ella tenían un valor incalculable como vínculo con el pasado, con la historia de su familia. Abrió la caja y sacó un sencillo medallón de plata con una rosa grabada. Su abuela le había contado que lo había recibido de su marido el día en que nació su primera hija, la madre de Rosalind. Era una tradición familiar pasar el medallón por línea femenina. Mucho tiempo atrás, Rosalind había soñado que algún día se lo pasaría a su hija, pero ella y Ezra nunca tuvieron hijos, aunque al principio hablaron de ello. ¿Sigues jugueteando con esas viejas baratijas? La voz de Ezra interrumpió sus cavilaciones. Tienen un significado para mí, respondió Rosalind en voz baja, devolviendo el medallón a su caja. Lo sé, reliquias familiares, suspiró. Pero tienes que admitir que parecen bastante anticuados. Si me dejaras venderlos, podría comprarte algo realmente valioso, algo moderno. Rosalind cerró la caja y sintió una oleada de protesta en su interior. No están a la venta, Ezra, nunca. Su voz sonó más firme que de costumbre. Él levantó las manos en un gesto conciliador. Lo que tú digas. Solo era una puntualización. Pero Rosalind sabía que no era solo una idea. Ezra había vuelto sobre el tema varias veces en los últimos meses, y cada vez sus sugerencias se habían vuelto más insistentes. Para él, las joyas no eran más que objetos con un cierto valor de mercado. Para ella, formaban parte de su identidad, un vínculo con las raíces que Ezra parecía empeñado en cortar. Mientras se dormían, Rosalind pensó en lo lejos que se habían alejado de la pareja que habían sido. Parecía que ahora hablaban idiomas distintos, que veían el mundo a través de prismas diferentes. ¿Era inevitable? ¿O había algo que pudieran hacer para volver a encontrar un camino común? Ezra se durmió rápidamente, y Rosalind permaneció despierta durante largo rato, escuchando su respiración constante y pensando en lo extraño que era sentirse sola, tumbada junto al hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo.
Ezra Pierce se despertó antes que el despertador. En el espejo del baño estudió su rostro, 42 años, los primeros signos de fatiga bajo los ojos. La competencia inmobiliaria era cada año más dura. Bajó a la cocina y vio que Rosalind ya había preparado el desayuno. «Buenos días», dijo ella, poniéndole delante una taza de café perfectamente cargado. «Buenos días», miró el correo electrónico en su teléfono. «Hoy es un gran día. Reunión con los Richardson a las 10 y luego comida con Jameson. Que te vaya bien. Estoy seguro de que causarás buena impresión». Ezra no parecía darse cuenta de la importancia de los logros de su carrera ni de la magnitud de su ambición. «No me esperes para cenar», dijo terminándose el café. «Hay una presentación después de la reunión con Jameson y puede que tarde un rato». «De acuerdo», intentó ocultar su decepción. «Estaré en la reunión de padres y profesores en el colegio hasta las 7». A Ezra le resultaba cada vez más difícil situar su vida en el contexto de las reuniones escolares. Su mundo giraba ahora en torno a rascacielos y negocios millonarios. «Hasta luego», le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó. En su Audi negro, comprado el año pasado, Ezra se sentía en su elemento. El interior de cuero y el potente motor formaban parte de la imagen que se había construido con esmero. Al salir, llamó a su ayudante, Tyler. «Buenos días, jefe. La presentación para los Richardson está lista, hechos los cambios que mencionaste». «Genial. ¿Y la información sobre el proyecto Lakeside?» «Todo compilado. Te lo envié por correo electrónico hace una hora». «Buen trabajo, Tyler». Tyler le recordaba a Ezra a sí mismo 15 años atrás, joven, ambicioso, decidido a triunfar a cualquier precio. La oficina de Prestige Property estaba en la planta 22 de un moderno edificio del centro de negocios. Las paredes de cristal y el diseño minimalista gritaban éxito. Ezra recordaba la primera vez que había cruzado el umbral de este edificio, 8 años atrás, como agente junior. Entonces tenía un pequeño escritorio en un rincón. Ahora tenía su propio despacho con una placa en la puerta. «Buenos días, señor Pierce», le saludó la recepcionista. «El señor Jameson me ha pedido que le recuerde la comida en el Azura, a la 1 en punto». El almuerzo con Jameson era el momento clave del día. Arthur Jameson, el socio gerente, rara vez invitaba a sus empleados a reuniones privadas fuera de la oficina. Si quería ver a Ezra en el Azura, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, solo podía significar una cosa: una conversación sobre un ascenso. Ezra cerró la puerta del despacho y se permitió un momento de satisfacción. Todas las horas extras, todos los fines de semana perdidos, todos los compromisos estaban dando por fin sus frutos. 7 años atrás, poco después de casarse con Rosalind, se había fijado el objetivo de convertirse en socio a los 45. Ahora parecía que podría conseguirlo incluso antes. Tyler sacó una carpeta con un expediente de los Richardson, su historial financiero, sus preferencias, sus aficiones y sus intereses. Gerald Richardson, 64 años, propietario de una cadena de clínicas médicas, leyó Ezra. Apasionado del golf y coleccionista de coches antiguos. Esposa, Elizabeth, 59 años, dedicada a la filantropía educativa. «Fíjate en la última hoja», dijo Tyler. «Su hija enseña literatura en un colegio público. Quizás sea un punto de contacto con su cónyuge». Ezra levantó la vista. Interesarse por la vida personal de sus superiores no era el estilo de Tyler. «Quiero decir», añadió apresuradamente el ayudante, «que podría ser un buen gancho de conversación durante las negociaciones. Los Richardson son gente muy familiar que valora la educación». La reunión transcurrió exactamente como Ezra había planeado. Cuando la conversación giró en torno a la educación, mencionó que su mujer era profesora de literatura y observó lo animada que se mostraba la señora Richardson al respecto. «Es estupendo», dijo.
Nuestra Victoria también da clases. Su especialidad es la literatura del siglo XVIII. Rosalind prefiere la época victoriana, replicó Ezra, recordando las interminables charlas de su esposa sobre las hermanas Bronte. Deberías organizar un encuentro, continuó Elizabeth. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Gerald Richardson se incorporó de pronto a la conversación. Sabe, señor Pierce, para mí es importante tratar con gente de cierta clase, gente que comparte mis valores. Miró significativamente a Ezra. La familia, la educación, la cultura, todo eso dice tanto de una persona como sus logros profesionales. Ezra sintió la tensión. Siempre había creído que la vida personal debía permanecer separada de los negocios, pero ahora su situación familiar se estaba convirtiendo en un factor clave para sus clientes. Estoy totalmente de acuerdo, señor Richardson. Mi mujer estaría encantada de conocerle. ¿Quizás cenando la semana que viene? Al final de la reunión, los Richardson casi se habían decidido por la mansión de Oak Street, una de las propiedades más caras de la cartera de Ezra. Al salir de la sala de conferencias, Ezra tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, el trato estaba prácticamente en su bolsillo. Por otro, acababa de utilizar a Rosalind como herramienta para lograr un objetivo sin siquiera pedirle su consentimiento. Tales dilemas morales le habían atormentado mucho antes. Ahora apartó rápidamente las dudas. Al fin y al cabo, el éxito de este trato significaba un beneficio económico para ambos. En el restaurante Azur, Arthur Jamieson ya le esperaba en una mesa con vistas al río. Ezra, me alegro de que hayas podido venir, señaló Jamieson la silla que tenía enfrente. ¿Cómo ha ido la reunión con los Richardson? Muy prometedora. Están casi listos para firmar el contrato de la mansión de Oak Street. Estupendo. ¿He oído que tuviste un acercamiento personal? Sí. Resulta que tenemos intereses comunes. En nuestro negocio, las conexiones personales son a menudo más importantes que el beneficio económico, especialmente cuando se trata de grandes clientes. El camarero trajo el menú y Jamieson pidió un filete y una botella de vino tinto. Ezra eligió lo mismo. No te he invitado hoy aquí solo para hablar de los Richardson, empezó Jamieson. Tengo una propuesta que podría interesarle. Como sabe, nos estamos expandiendo en el sector inmobiliario de lujo. El proyecto River Plaza es nuestro próximo gran paso. 22 plantas, áticos con vistas a toda la ciudad, infraestructura de primera. Suena impresionante. Necesito a alguien para dirigir las ventas en este proyecto. Alguien con experiencia, una buena reputación y el derecho, imagen. Estoy pensando en ti, Ezra. Te has desempeñado bien en los últimos años. Los clientes confían en ti y representas lo que queremos en nuestra empresa, un profesional de éxito con valores tradicionales. Esta es la oportunidad que Ezra ha estado esperando durante años. Me siento honrado, Arthur, y ciertamente interesado. Bien, requerirá un compromiso a tiempo completo, horarios irregulares, reuniones con inversores, viajes. Su esposa, ¿puede soportarlo? La pregunta se formuló de forma casual, pero Ezra comprendió su importancia. Jamieson quería asegurarse de que su vida familiar no interfiriera con su trabajo. Rosalind apoya plenamente mi carrera. Comprende que a veces hay que sacrificar el tiempo personal para progresar profesionalmente. Eso no era del todo cierto. Últimamente, Rosalind había expresado su frustración por su constante ausencia de casa. Bien, Jamieson levantó la copa. Por River Plaza y su futuro en Prestige Properties. De vuelta en la oficina, Ezra estaba absorto en los detalles del proyecto. Cuando todos se hubieron marchado, se acercó a la ventana panorámica. La ciudad brillaba con las luces del atardecer. En algún lugar, en los tranquilos suburbios, estaba su casa con Rosalind, un hogar en el que cada vez pasaba menos tiempo. Recordaba el día en que la compraron, pequeña para los estándares actuales, pero aparentemente perfecta en aquel momento.
Rosalind había quedado encantada con la cocina y el jardín a la antigua. Ezra había considerado entonces la compra como una solución temporal. Pero con el paso de los años seguían viviendo allí. Rosalind se había encariñado con la casa, había creado su propio mundo acogedor. Ahora, con una nueva misión, había llegado el momento de mudarse. Ezra se imaginaba un ático en el último piso de River Plaza, otro nivel de vida. La cuestión era cómo convencer a Rosalind. Ella siempre había preferido la estabilidad acogedora a dar pasos audaces. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Rosalind apareció en la pantalla. Hola, Ezra, ¿estás ocupado? Sinceramente, sí. Acabo de volver de almorzar con Jameson, trabajando en un nuevo proyecto. Oh, ya veo. Solo quería recordarte la reunión de padres y profesores de esta noche. Dijiste que intentarías venir, ¿recuerdas? Ezra no lo recordaba. De hecho, estaba bastante seguro de que nunca había prometido asistir a un acto escolar. Rosalind, no puedo ir. Hoy es un día muy importante. Jameson acaba de pedirme que me haga cargo de un nuevo proyecto, River Plaza. Enhorabuena, es lo que querías. Lo es. Es un gran paso adelante, Rose, para los dos. Por supuesto, dijo en voz baja. Yo solo... A veces siento que nos estamos distanciando. Hablemos de esto en casa, ¿vale? De verdad que me tengo que ir. Tyler está esperando con el papeleo. Vale. Nos vemos esta noche. Era más de medianoche cuando Ezra llegó a casa. Había un plato en la mesa de la cocina cubierto con una servilleta. Rosalind le había dejado la cena. Subió las escaleras. Rosalind dormía de espaldas a él. Ezra estaba tumbado a su lado mirando al techo. Le invadió una extraña sensación de insatisfacción, a pesar de todos los éxitos del día. Su mirada se posó en la mesilla de Rosalind, donde había una caja de joyas familiares. Nunca había entendido el apego de Rosalind por esas cosas. Para él, las joyas eran símbolos de estatus, cosas que se compraban y vendían. Para Rosalind eran algo más, un vínculo con el pasado, con la historia de la familia. Ezra recordaba el día en que ella le mostró por primera vez el contenido de la caja. Solo llevaban unos meses casados y ella había sacado un sencillo medallón de plata grabado, avergonzada. «Es de mi abuela», dijo entonces. «Se lo regaló mi abuelo el día del cumpleaños de su hija, mi madre. ¿Ves el grabado? Rose, por las 3 primeras letras del nombre de mi madre, Rosana. Y luego mi madre me puso Rosalind, continuando con la tradición». Ezra recordó que había preguntado por el precio del medallón y que Rosalind había puesto cara de sorpresa. «No es por el dinero, Ezra. Esto no tiene precio para mí porque une a generaciones de nuestra familia». Entonces le había parecido conmovedor. Ahora veía su apego a las cosas viejas como una falta de voluntad para seguir adelante. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo frenético. Ezra prácticamente se trasladó a la oficina y solo volvía a casa para hacer pequeñas siestas. Rosalind no se quejaba, pero su silencio era más elocuente que las palabras. El viernes, Jameson le invitó a cenar en el club de campo, un raro honor reservado normalmente a los socios del bufete. «Llévate a tu mujer», le dijo con indiferencia. «Ya es hora de que conozca nuestro círculo, sobre todo si te tomas en serio lo de hacer carrera en Prestige Property». Ezra dudaba de que Rosalind se sintiera cómoda en compañía de las esposas de los socios, mujeres bien peinadas e impecablemente vestidas, cuyos principales temas de conversación eran las colecciones de diseño y los balnearios. Cuando informó a Rosalind de la invitación, ella puso cara de sorpresa. «¿Seguro que quieres que vaya? Nunca me habías llevado a un acto de empresa. Jameson pidió expresamente que asistieras. Es importante para mi carrera, Rose». Ella accedió, y el sábado por la noche fueron al club de campo. Ezra estaba tenso. No podía evitar comparar a Rosalind con las esposas de sus socios. Su sencillo vestido negro, el mínimo maquillaje y la ausencia de joyas caras la hacían destacar.
Para su sorpresa, la velada fue mejor de lo que esperaba. Rosalind demostró ser una excelente conversadora. Sus conocimientos de literatura y arte impresionaron a la mujer de Jameson, antigua galerista. «Tu mujer es todo un partido, Ezra», dijo Jameson cuando Rosalind se alejó. Educada, con buenos modales, buena conversadora, justo el tipo de compañera que necesita un hombre de éxito. Ezra sintió una extraña mezcla de orgullo y culpa. Orgullo de que Rosalind le hubiera causado una buena impresión y culpa de que últimamente hubiera apreciado tan poco las mismas cualidades que ahora alababa Jameson. De camino a casa, Rosalind estaba desacostumbradamente animada. Margaret Jameson me caía bien. Detrás de su apariencia social se esconde una profunda inteligencia. Acordamos visitar juntos la nueva exposición de la galería. Ezra se sorprendió. Quizá Rosalind encajaba mejor en su nuevo mundo de lo que él se había imaginado. Abrió algunas perspectivas interesantes. «Me alegro de que os llevéis bien», dijo. «Margaret es una figura influyente en nuestra empresa». Arthur escucha su opinión. Rosalind lo miró con extrañeza. «No hablaba con ella por tu carrera, Ezra. Solo sentía curiosidad. Es una mujer inteligente y con mucha experiencia». Ezra sintió una punzada de irritación. Seguramente ella no podía entender lo importante que era mantener las conexiones adecuadas, cómo todo en este mundo estaba interconectado. En casa, Rosalind subió directamente, alegando cansancio. Ezra se quedó abajo, sirviéndose un whisky. Pensó en el nuevo proyecto, en las perspectivas que se abrían ante él, el ático que podrían comprar, el nuevo estatus, las miradas de admiración de sus colegas y la envidia de sus competidores. Al subir al dormitorio, encontró a Rosalind frente al espejo. Se estaba quitando unos sencillos pendientes de perlas, regalo de graduación de su madre. Cerca había una caja abierta con otras joyas de la familia. «Hoy deberías haberte puesto algo más impresionante», dijo Ezra sin pensar. Rosalind se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir con eso?» «Es que todas las demás mujeres llevaban diamantes. Tú destacabas». «¿Y eso es malo?» «No, pero…» Ezra dudó. «Si vamos a estar en estos círculos más a menudo, quizá deberíamos pensar en joyas más apropiadas». Rosalind cerró la caja lentamente. «Estas joyas tienen un valor especial para mí, Ezra. No son solo joyas». «Me doy cuenta, pero parecen anticuadas». Se acercó más. «Mira, con mi nuevo puesto en la empresa, podría comprarte algo muy bonito, algo acorde con nuestro nuevo estatus». «Nuestro nuevo estatus», repitió Rosalind lentamente. «O tu nuevo estatus». Ezra sintió que la irritación iba en aumento. «¿No es obvio que mis logros son nuestros logros compartidos? Lo hago por nosotros, Rosalind». Ella no contestó, solo se volvió hacia la ventana. Ezra conocía ese gesto. Se estaba aislando de él, retirándose a su mundo interior, donde los libros y las cosas viejas significaban más que los logros reales. Aquella noche durmieron dándose la espalda. Ezra pensó en el proyecto River Plaza, en su futura oficina en el último piso, en nuevas oportunidades. Intentó no pensar en la mirada decepcionada de Rosalind, en el creciente abismo que los separaba, en el joyero que tanto significaba para ella y que para él no eran más que símbolos caducos de un pasado del que ansiaba escapar. Era una tarde primaveral de miércoles. Rosalind se dirigía a su coche tras la velada literaria que había organizado para los alumnos del instituto. El evento había ido incluso mejor de lo que ella esperaba. Los alumnos habían leído poemas de Eliot, Yeats y Owen, y había una auténtica comprensión del texto, no solo versos memorizados. Señora Quatermain, Lisa Bennet, una de las alumnas más capaces, la alcanzó en el aparcamiento. «Gracias por lo de esta noche. Nunca pensé que la poesía pudiera ser tan viva». Rosalind sonrió. Fue por momentos como este por lo que se hizo profesora. «Has hecho una lectura maravillosa de La tierra estéril, Lisa. Si yo hubiera entendido tanto a Eliot cuando tenía tu edad,
Habría ido a la universidad 2 años antes. La niña se deshizo en elogios y, despidiéndose, se dirigió hacia su madre, que la esperaba. Rosalind les dirigió una mirada, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Le encantaba su trabajo, pero a veces pensaba que su propia vida parecía congelada entre las líneas de sus libros favoritos, carente del dramatismo, el desarrollo y la profundidad que encontraba en la literatura. Mientras conducía, encendió su audiolibro habitual, pero lo apagó al cabo de unos minutos. Su cabeza estaba llena de impresiones de la noche, trozos de poesía y pensamientos sobre las clases de mañana. Pero había otro motivo de preocupación. Ezra. Se había vuelto aún más distante en las semanas transcurridas desde aquella noche en el club de campo. Hacía 3 días había anunciado que se marchaba a una conferencia de negocios en un estado vecino, y desde entonces solo habían hablado por teléfono, de forma breve y seca. Cuando Rosalind aparcó delante de la casa, se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban apagadas. Normalmente a esa hora, si Ezra estaba en casa, encendía las luces del salón, una costumbre de los primeros días de su matrimonio. Así que seguía fuera. Reprimió un suspiro de decepción. La velada literaria había ido tan bien. Quería compartir sus impresiones, aunque solo fuera superficialmente. Incluso esas conversaciones se habían vuelto raras últimamente. Abriendo la puerta, Rosalind encendió la luz del pasillo y miró el correo que había en la cesta de la entrada. Facturas, anuncios, el catálogo de un club de lectura. Nada de especial interés. Se quitó el abrigo y, dejando el bolso en la mesilla del vestíbulo, se dirigió a la cocina para preparar té. Desde la cocina podía ver la mesa de comedor del salón, y algo en su visión la dejó helada. Sobre la superficie lisa de la mesa de roble, normalmente vacía o decorada solo con un jarrón de flores, había una carpeta fina de color beige claro. Una extraña premonición hizo que el corazón de Rosalind latiera más deprisa. Ezra nunca dejaba papeles de trabajo a la vista. Era pedante al respecto. Todos los papeles estaban en su maletín o en su despacho de arriba. Rosalind se acercó lentamente al escritorio. La carpeta estaba apoyada en el centro, como si alguien la hubiera colocado a propósito para que llamara la atención. No había nada escrito ni nada que indicara su contenido. La abrió y lo primero que vio fue el título del documento: Solicitud de disolución del matrimonio. Debajo aparecían sus nombres: Ezra Vincent Pierce y Rosalind Ann Quatermain. Rosalind se hundió en la silla, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Los papeles del divorcio. Ezra quería divorciarse de ella. Ni siquiera había considerado oportuno hablar de ello con ella. Solo había dejado los papeles sobre la mesa, como quien deja una nota cuando se queda sin pan. Ella pasó la página. La típica redacción sobre diferencias irreconciliables y separación. Todo sonaba tan oficial, tan frío, como si 7 años de matrimonio pudieran reducirse a unos pocos términos legales. Los papeles decían que Ezra aceptaba dejar a Rosalind la casa y parte de los bienes adquiridos conjuntamente, un gesto magnánimo, o simplemente había encontrado ya un lugar mejor para vivir que se ajustara a su nuevo estatus. Rosalind intentó comprender lo que estaba ocurriendo, pero sus pensamientos eran confusos. Claro que su matrimonio no había sido perfecto últimamente, pero ¿divorciarse? Sin un solo intento de hablar, de discutir los problemas, sin una sola advertencia. De repente, su mirada se detuvo en un pequeño detalle al final de la página: la fecha. Los papeles se habían preparado hacía 3 semanas. 3 semanas. Mientras ella se preocupaba por su distanciamiento, Ezra ya estaba planeando poner fin a su matrimonio. Rosalind cerró la carpeta y la apartó de sí como si los documentos pudieran quemarle los dedos. Sentía un extraño vacío acumulándose en su interior, como si alguien le estuviera succionando lentamente todo el aire. Sus pensamientos daban vueltas frenéticamente.
¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Su nueva posición requería no solo una nueva casa, sino también una nueva esposa, una que encajara mejor en sus ambiciosos planes. Rosalind recordó su última conversación seria, una semana atrás. Ezra había hablado de mudarse a uno de los áticos del River Plaza, del nuevo estilo de vida que les esperaba. Ella había expresado sus dudas, había dicho que le encantaba su casa actual, que no estaba segura de si necesitaban un cambio drástico. No discutieron, al menos no abiertamente. Ezra simplemente se había callado, retraído, y al día siguiente anunció un viaje de negocios. ¿Había sido realmente la gota que colmó el vaso? ¿La falta de voluntad de ella para seguir su plan, para encajar en su grandioso futuro? Rosalind se levantó, sintiendo una repentina debilidad en las piernas. Necesitaba aire, espacio para pensar. Subió a su dormitorio y, automáticamente, siguió la rutina habitual. Se quitó la ropa de trabajo, se puso un vestido de estar por casa y se despeinó. Su mirada se posó en la fotografía de la cómoda, la foto de su boda. Ezra miraba a la cámara con aquella sonrisa arrogante que una vez le había parecido tan atractiva. A su lado estaba ella, feliz, con un ligero rubor en las mejillas y flores en el pelo. Parecían la pareja perfecta. Todos los que los veían juntos decían que estaban hechos el uno para el otro. Ezra, ambicioso e impulsivo, y Rosalind, reflexiva y culta. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo se convirtieron en extraños viviendo bajo el mismo techo? Rosalind cogió el peine y se lo pasó por el pelo. El espejo reflejaba a una mujer pálida con la mirada perdida. ¿Era ella? La profesora que hacía una hora había hablado con tanto entusiasmo a sus alumnos sobre el poder de la poesía. ¿La esposa a la que su marido había decidido abandonar sin una sola explicación? La mirada de Rosalind se posó en la mesilla de noche, donde estaba su joyero. Sintió una repentina punzada de ansiedad. En las últimas semanas, Ezra había retomado varias veces la conversación sobre sus reliquias familiares. Primero le había insinuado que se comprara joyas más modernas y caras. Luego, ofertas directas de vender las baratijas pasadas de moda y utilizar el dinero para renovar el guardarropa de Rosalind. Ella siempre se negaba, lo que parecía irritarle cada vez más. Con creciente inquietud, Rosalind se acercó a la mesilla de noche y abrió el cajón superior. Allí estaba el ataúd, una pequeña caja de madera oscura tallada con incrustaciones de nácar, un regalo de su padre por su 16º cumpleaños, pero cuando abrió la tapa, dentro solo había vacío. Ni el medallón de rosa, ni los pendientes de perlas, ni la pulsera de plata que había llevado su bisabuela. No había nada. Rosalind sintió que todo se enfriaba en su interior. Dio la vuelta a la caja con la esperanza de que las joyas se hubieran alojado en algún escondrijo dentro de la tapa. Estaba vacío. Sacó el cajón por completo, comprobó cada rincón. No había nada. No, susurró, hundiéndose en la cama con la caja entre las manos. No, no, no. La realidad de lo que estaba ocurriendo empezaba por fin a llegarle con toda su implacable claridad. Ezra no solo la había abandonado, se había llevado lo único realmente valioso para ella, reliquias familiares, un vínculo con el pasado, con sus raíces, cosas que tenían poco valor económico, pero que no tenían precio para ella. ¿Por qué? ¿Venganza por su negativa a encajar en su nueva vida? ¿O solo un cálculo práctico? ¿Llevarse algo que pudiera venderse para compensar la casa que le habían dejado? Rosalind agarró con más fuerza la caja vacía. Un recuerdo pasó por su mente. Ezra le había preguntado hacía una semana dónde guardaba los papeles del seguro de la casa. Ella no le había dado mucha importancia, se había limitado a decir que estaban en el cajón de su escritorio. Ahora todo tenía un sentido siniestro. Se había estado preparando, pensando cada paso del camino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Rosalind no dejó que se derramaran. Se levantó,
Dejó la caja en la mesilla y se acercó a la ventana. Estaba anocheciendo. Los vecinos de enfrente ya habían encendido las luces, y tras las cortinas transparentes podía ver las siluetas de una familia feliz, padres y dos hijos reunidos para cenar. Una imagen común, que había visto cientos de veces. Pero ahora parecía pertenecer a otro mundo, un mundo al que ella ya no tenía acceso. Rosalind se abrazó a sí misma, sintiendo no solo el dolor que crecía en su interior, sino algo más: ira. Una ira silenciosa y fría, a diferencia de los estallidos de rabia que a veces veía en los demás. Era un sentimiento creciente de indignación por la injusticia, por la traición. Se volvió hacia la caja y pasó los dedos por la suave superficie interior, vacía, como su matrimonio, como las promesas que se habían hecho 7 años atrás. Amarte, honrarte y mantenerte a salvo, había dicho entonces Ezra, deslizando el anillo en su dedo. ¿Dónde estaba ese amor ahora? ¿Dónde estaba el respeto? ¿En los papeles del divorcio dejados sobre la mesa como un aviso descuidado? ¿En las joyas familiares robadas? Rosalind volvió a bajar al salón y abrió de nuevo la carpeta. Ahora que se le había pasado el shock inicial, se fijó en detalles que al principio se le habían escapado. Entre las condiciones del divorcio figuraba que ella podría quedarse en la casa durante los 3 meses siguientes, después de lo cual habría que venderla y dividir a partes iguales los beneficios. La promesa de dejarle la casa era una treta, o Ezra cambió de opinión en el último momento. Y otro detalle: en la lista de bienes a repartir no se mencionaban las joyas de su familia, ni una palabra. Era como si nunca hubieran existido. Rosalind cerró la carpeta y la volvió a dejar sobre la mesa. Sintió que algo cambiaba en su interior. El dolor y la conmoción daban paso a una fría determinación. No aceptaría en silencio esta traición. No iba a interpretar el papel de la esposa abandonada que se desliza sin rechistar entre las sombras. Se acercó a la estantería donde estaban los álbumes de fotos. En uno de los estantes había una reliquia familiar, un reloj antiguo que había pertenecido a su abuelo. Ezra no se lo había llevado, probablemente porque no tenía valor como joya, pero era importante para Rosalind, un símbolo del paso de su familia por penurias y alegrías. Tomó el reloj entre las manos, sintiendo su agradable pesadez. El movimiento no funcionaba desde hacía mucho tiempo, pero ahora parecía una metáfora de su matrimonio. Por fuera parecía decente, pero por dentro hacía tiempo que se había parado. Los pensamientos de Rosalind volvieron a las joyas robadas. El relicario de rosas que pensaba pasar a su hija algún día, continuando una tradición familiar. La pulsera de su bisabuela, que llevó incluso en los tiempos más duros de la Gran Depresión, negándose a venderla ni siquiera por un trozo de pan. Los pendientes de perlas de mi madre, lo único que quedó de ella tras su temprana muerte de cáncer. Todas estas cosas formaban parte de la historia, de ella misma, y Ezra las había cogido sin pensar en lo que significaban para ella. Tal vez solo pensara en ellas como baratijas pasadas de moda sin valor real. O peor aún, sabía perfectamente lo que significaban para Rosalind y por eso se las había llevado, para hacerle daño. Volvió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. ¿Y ahora qué? ¿Esperar a que Ezra apareciera y le explicara lo que había hecho? ¿Llamarlo con exigencias y súplicas? No. Rosalind sabía que no haría ninguna de las dos cosas. Algo en el fondo de su mente le decía que las formas tradicionales no funcionarían aquí. Ezra ya había tomado su decisión, ya había redibujado su matrimonio, dejando los papeles sobre la mesa y llevándose lo que le era querido. Ella tenía que actuar de otra manera, más inteligente, estratégicamente. En las novelas que tanto le gustaban, las mujeres que se enfrentaban a la traición a menudo caían en la desesperación o hacían cosas impulsivas de las que luego se arrepentían. Pero también había otros ejemplos.
heroínas que encontraban la fuerza y la sabiduría no solo para sobrevivir al golpe del destino, sino para salir de la situación con dignidad e incluso victoriosas. Rosalind siempre se consideró más una observadora de la vida que una participante activa. Prefería las tardes tranquilas con un libro a las fiestas ruidosas, un hogar acogedor a los viajes exóticos, la estabilidad a los cambios arriesgados. Pero quizá había otra mujer dormida dentro de ella todo este tiempo, una que podía luchar por sí misma por lo que apreciaba. Volvió al salón y se detuvo frente al espejo de marco antiguo. Una mujer de hombros rectos y mirada decidida le devolvió la mirada, nada que ver con la figura confundida y llorosa que había esperado ver. «¿Qué harías tú, Jane Eyre?», susurró Rosalind, volviéndose hacia su heroína literaria favorita. «¿Qué harías tú en mi lugar?». La respuesta surgió de forma natural, como sugerida por la propia Charlotte Bronte. Jane nunca dejó que las circunstancias quebrantaran su espíritu. Mantuvo su dignidad incluso en las situaciones más difíciles y siempre fue fiel a sí misma. Rosalind respiró hondo. Volvió a la cocina, sacó un cuaderno y un bolígrafo y empezó a escribir. Lentamente al principio, luego cada vez más deprisa, formulando pensamientos, trazando un plan de acción. No se quedaría sentada esperando a que Ezra decidiera condescender a explicarle. Encontraría las respuestas a sus preguntas por sí misma y recuperaría lo que era suyo por derecho. En ese momento sonó el teléfono. Rosalind miró la pantalla. El número de su hermana Adrian. Dudó un segundo y contestó. «Hola, Adi». «¿Rosalind? ¿Qué ocurre?». La voz de su hermana sonaba preocupada. «¿Qué te hace pensar que algo va mal?». Rosalind hizo todo lo posible por mantener la normalidad en su voz. «No sé, llámalo intuición de hermana. Simplemente sentí que tenía que llamar. ¿Te encuentras bien?». Rosalind se lo pensó un momento. ¿Debía decírselo a su hermana ahora o esperar a tener una idea más clara de lo que estaba pasando? «La verdad es que no», dijo finalmente. «Pero lo superaré. Solo necesito tiempo para aclarar algunas cosas». «¿Ezra?», preguntó Adrian sin rodeos. «Sí», sintió que le temblaba la voz. «Pero ahora no quiero hablar de eso por teléfono. ¿Podemos vernos mañana?». «Claro». El tono de Adrian se volvió serio. «Tengo un hueco entre un caso y otro sobre las 3. Puedo ir a tu instituto». «Estupendo. Nos vemos mañana», se calló Rosalind. «Gracias, Eddie». «De nada, hermanita. Pase lo que pase. Recuerda que no estás sola». Rosalind colgó el teléfono y volvió a sus notas. Algo en la conversación con su hermana la había animado. Adrian tenía razón. No estaba sola. Tenía familia, amigos, colegas, gente que la valoraba por lo que era, no por el accesorio de estatus que podía ser para un marido ambicioso. Rosalind miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Demasiado tarde para la acción proactiva, pero un buen momento para la planificación. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una caja de documentos. Entre ellos iban a estar los certificados de seguro de las joyas, fotografías para demostrar su procedencia. Mientras reunía el material, Rosalind sintió que recuperaba la lucidez mental. La conmoción y el dolor no habían desaparecido, pero ahora estaban bajo control, como si observara sus sentimientos desde fuera, analizándolos pero sin dejar que la controlaran. Volvió a su bloc de notas y escribió en la parte superior de la hoja en letras grandes: «Devolver el medallón». Luego lo subrayó 2 veces. El medallón de rosa era el más valioso de los objetos robados, no por su valor sino por su significado, y ella iba a recuperarlo, costara lo que costara. Rosalind miró los papeles del divorcio que había sobre la mesa. Era evidente que Ezra esperaba que se sintiera conmocionada, confusa, tal vez desesperada por ponerse en contacto con él, rogándole que se explicara o entrara en razón. Lo que no sabía era que en ese mismo instante su tranquila y previsible esposa estaba sentada a la mesa de la cocina,
urdiendo un plan que echaría por tierra todas sus expectativas. Una leve y fría sonrisa rozó los labios de Rosalind. Bueno, Ezra siempre había subestimado el poder que podía esconderse tras un exterior tranquilo. Subestimó la profundidad de su carácter, formado por años de comunicación con las mentes más fuertes a través de los libros. Subestimó su capacidad para actuar con decisión cuando las circunstancias lo exigían. Pronto se daría cuenta de su error. A pesar de la noche en vela, Rosalind parecía serena al entrar en la escuela. Años de docencia le habían enseñado a ponerse una máscara profesional independientemente de las circunstancias personales. Ninguno de sus colegas podía sospechar que detrás de esa fachada tranquila se escondía una mujer cuyo mundo se había derrumbado la noche anterior. «Buenos días, Rosalind», la saludó el director Garner cuando se cruzaron en el pasillo. Quería darle las gracias por la noche literaria de ayer. A los padres les encantó. «Gracias, me alegro de que saliera bien», respondió ella con una sonrisa profesional. «Por cierto, ¿ha visto el último número de la Gaceta Municipal? Hay un artículo sobre nuestro evento», le entregó un periódico doblado. «Está en la página 3». Rosalind cogió el periódico, y un pensamiento repentino pasó por su mente. El heraldo de la ciudad, Marcus Holloway, su viejo amigo de la universidad, que ahora era el director de este mismo periódico. «Gracias, lo leeré», dijo, sintiendo que una idea se gestaba en su interior. Las 2 primeras clases fueron como un borrón. Rosalind explicaba la materia automáticamente, hacía preguntas, revisaba las tareas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Estaba elaborando un plan de acción, repasando posibles aliados, recursos, opciones. A la hora de comer, en lugar de reunirse con sus compañeros en la sala de profesores, se encerró en su despacho y sacó el teléfono. Su dedo se posó sobre el número de Marcus en su lista de contactos. Hacía meses que no hablaban, salvo algún comentario ocasional en las redes sociales. Pero habían sido muy amigos en la universidad. A los 2 les apasionaba la literatura. Los 2 soñaban con carreras relacionadas con la palabra. Pulsó el teléfono. Marcus contestó al tercer tono. «Rosalind Quatermain. Qué agradable sorpresa. Acabo de leer el reportaje sobre tu velada literaria». «Hola, Marcus». La voz de Rosalind sonó más tranquila de lo que se sentía. «Gracias por la publicación. Apoya mucho nuestras iniciativas escolares. Siempre encantado de ayudar, pero sospecho que no llama solo para dar las gracias». Marcus siempre fue perspicaz. Eso le convertía en un gran periodista. «Tienes razón». Rosalind respiró hondo. «Necesito tu ayuda. Más concretamente, tu experiencia profesional. Es algo personal». Hizo una breve pausa. «Suena intrigante. ¿Por qué no nos reunimos? Estoy libre esta noche después de las 5 o'clock». «Perfecto. ¿Conoces el Mulberry Café cerca de la escuela?» «Sí, claro. Nos vemos allí a las 6:30. Hecho. Y, Marcus, gracias». «Es demasiado pronto para dar las gracias. Ni siquiera sé lo que es». Pude oír la sonrisa en su voz. «Hasta luego, Rose». Rosalind colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente aliviada. El primer paso estaba dado. Ahora quedaba un encuentro más difícil, con su hermana. Adrienne Quatermain, la hermana pequeña de Rosalind, era todo lo contrario de la tranquila profesora de literatura. Enérgica, franca, con fama de ser una de las abogadas de familia más duras de la ciudad. Estaba especializada en defender a mujeres en procesos de divorcio y era conocida por ser una pesadilla para los maridos que intentaban eludir la ley. A las 3 en punto, como habían acordado, Adrian la esperaba en el aparcamiento de la escuela, sentado al volante de su Mustang rojo. «Bueno, escúpelo», dijo Adrian en cuanto Rosalind subió al coche. «¿Qué hizo tu Ezra?» Rosalind se lo pensó un momento, sin saber por dónde empezar. Luego se limitó a abrir el bolso y sacar los papeles del divorcio.
Adrian cogió la carpeta en silencio y hojeó los papeles, con el rostro cada vez más sombrío. «Ese cabrón», exhaló por fin. «¿Dejó los papeles así, sin hablar?» «Eso no es todo», dijo Rosalind en voz baja. «Se llevó las joyas de mi familia, todas, incluido el medallón de mamá». Adrian se volvió bruscamente hacia su hermana, con los ojos entrecerrados. «¿Cuándo ha ocurrido esto?» «Anoche llegué a casa y encontré los papeles sobre la mesa. Luego encontré la caja vacía». «¿Y Ezra?» «No estaba. Está en una conferencia. Al menos eso dijo». Adrian gimió entre dientes, un hábito que su madre siempre había condenado. «¿Lo llamaste?» «No», sacudió Rosalind con la cabeza. «Pensé en hablar contigo primero». «De acuerdo», asintió Adrian. «Muy bien. Está claro que cuenta con que entres en pánico, con que le ruegues, con que le des explicaciones. Entonces saldrá en una posición de fuerza, y estás haciendo un buen trabajo manteniendo la cabeza fría». Rosalind sonrió débilmente. Su calma era más fruto de la conmoción que de un cálculo estratégico, pero no se lo explicaría a su hermana. «¿Qué voy a hacer, Adi?» Adrian se quedó pensativa un momento, golpeando el volante con los dedos. «En primer lugar, tenemos que saber exactamente qué ha pasado con las joyas. ¿Tienes seguro, inventario, fotos?» «Sí, está todo en casa. No las llevé conmigo. No quería llamar la atención en el colegio». «Bien. Después de la reunión, iré contigo. Revisaremos el papeleo. Podríamos denunciar el robo a la policía». «Pero es mi marido», Rosalind comenzó. «Que te pidió el divorcio y te robó tus bienes personales», la cortó Adrián. «Las joyas familiares que heredaste son legalmente solo tuyas. No son bienes adquiridos conjuntamente. No tenía derecho a llevárselas». Rosalind asintió, sintiendo una creciente confianza. Pensar en la policía la incomodaba, pero Adrian tenía razón. Era un robo. Marcus, por su parte, había desenterrado detalles curiosos sobre el proyecto River Plaza. Sus fuentes confirmaron graves problemas. Discrepancias entre los materiales de construcción y los que figuraban en la documentación, desviaciones del plano aprobado, posibles irregularidades en la obtención de permisos. Pero lo más interesante era otra cosa. Gerald Richardson no solo era un inversor clave, sino que iba a comprar uno de los áticos para su hija como regalo de bodas. «Si Richardson se retira del proyecto, todo se viene abajo», dijo Marcus durante su reunión. «Otros inversores le observan, pendientes de sus decisiones». Adrian, tras revisar los papeles del divorcio, descubrió que, efectivamente, Ezra había cambiado las condiciones originales. En una versión anterior, cuya copia conservó el abogado que preparó los documentos, había acordado dejar la casa a Rosalind. Sin embargo, en la versión final que quedó sobre la mesa, la casa debía venderse en 3 meses. «Está claro que está desesperado», concluyó Adrian. «Probablemente espera problemas financieros, preparándose para lo peor». «Pero, ¿por qué no se han vendido las joyas?», preguntó Rosalind. «Quizá el joyero ofreció menos de lo que esperaba», sugirió Marcus. «O Ezra está esperando a otro comprador. En cualquier caso, tenemos una pequeña ventana de oportunidad». Era una ventana que Rosalind pensaba aprovechar. La idea había tardado en madurar, pero cuando todos los elementos se unieron, el plan parecía casi literario en su elegancia. Dentro de 3 días se iba a celebrar un acto benéfico en apoyo de la biblioteca escolar. Un acto que se celebraba regularmente 2 veces al año y que atraía a empresarios locales, políticos y padres adinerados de alumnos. Esta vez, el tema de la velada era la literatura clásica y el mundo moderno, un tema que la propia Rosalind había sugerido hacía un mes, cuando se enteró de que Elizabeth Richardson, la esposa de Gerald, formaba parte del consejo de administración del colegio público donde trabajaba su hija Victoria. Todo encajó. Con la ayuda del director Gardner, que siempre apoyaba las iniciativas culturales,
Rosalind organizó una invitación especial para que la familia Richardson asistiera a la recaudación de fondos. El siguiente paso fue colocar cuidadosamente la información. Con la ayuda de Marcus, apareció en el City Herald un breve artículo sobre la próxima recaudación de fondos en el que se mencionaba la participación de la familia Richardson. Como era de esperar, no pasó desapercibido para Ezra y sus superiores. Jameson llamó a Ezra justo después de que saliera el periódico, informó Nick, el investigador privado que Adrian había contratado. Hablaron durante un buen rato, y entonces Ezra pareció bastante preocupado. Ahora solo quedaba esperar a que el propio evento protagonizara la escena final de este pequeño drama. La noche del acto benéfico fue sorprendentemente cálida para el comienzo de la primavera. El auditorio de la escuela estaba decorado con citas de los clásicos y reproducciones de ilustraciones famosas. Rosalind llevaba un vestido azul oscuro que solía guardar para ocasiones especiales, y los pendientes de perlas de su abuela, la única joya que no estaba en la caja robada. Los invitados empezaron a llegar hacia las 7. Entre ellos había profesores, padres de alumnos, empresarios locales y varios funcionarios municipales. El director Gardner saludó personalmente a los invitados más importantes en la entrada. Rosalind observaba las llegadas, intentando mantener la calma. Sus compañeros sabían del inminente divorcio. Esas noticias se propagaban con rapidez en una plantilla pequeña, pero nadie conocía los detalles, y Rosalind estaba agradecida por la sensibilidad con la que manejaban su situación. A las 8 aparecieron los Richardson. Gerald, un hombre distinguido de sienes canosas, su elegante esposa Elizabeth y su hija Victoria, una joven de ojos inteligentes y sonrisa contenida. Rosalind se acercó a ellos después de que el director Gardner los hubiera presentado. «Señora Quatermain, Victoria me ha hablado muy bien de usted», le sonrió Elizabeth Richardson. «Dice que hace un trabajo increíble inculcando a los jóvenes el amor por la literatura». «Es una valoración muy generosa», respondió Rosalind. «Solo intento mostrar a mis alumnos que los clásicos no solo tratan del pasado lejano, sino de nosotros, de las eternas preguntas a las que se enfrenta cada generación». «Exactamente», se entusiasmó Victoria. «También intento explicar a mis alumnos que Jane Austen o las hermanas Bronte no solo escribieron historias de amor, sino profundas exploraciones de la naturaleza humana y las relaciones sociales. Estaban discutiendo apasionadamente sobre métodos de enseñanza de la literatura cuando Rosalind notó que Gerald Richardson se ponía tenso, mirando hacia la entrada. Se volvió y vio a Ezra entrando en la sala, acompañado de Arthur Jameson. «Ah», dijo Richardson, «veo que el señor Pierce también está aquí». Mencionó que su esposa enseña literatura, pero no dijo esta escuela en particular. Rosalind mantuvo la calma, aunque su corazón empezó a latir más deprisa. «Sí, Ezra es mi marido», dijo con voz firme. «Bueno, pronto será mi ex marido. Estamos en trámites de divorcio». Elizabeth Richardson pareció sorprendida y Gerald frunció el ceño. «Siento mucho oír eso, señora Quatermain», dijo con auténtica simpatía. «El señor Pierce no lo mencionó durante nuestras reuniones de negocios». «Tal vez lo considere un asunto privado», replicó Rosalind. «Aunque, para ser sincera, no me enteré de su decisión hasta hace una semana, cuando llegué a casa y encontré los papeles del divorcio sobre la mesa del salón. No tenía intención de iniciar la conversación tan directamente, pero algo en la amabilidad de los Richardson, en su genuino interés, la instó a ser franca». «Qué poco delicado por su parte», dijo Elizabeth en voz baja mirando a Ezra, que se había fijado en el grupo y dudaba claramente si acercarse. «Me temo que no es lo único indecente que ha hecho». Rosalind captó la mirada de Victoria y sonrió. «Pero no hablemos de cosas tristes. He oído que tiene previsto ampliar el programa educativo de su escuela». El hábil cambio de tema funcionó, y la conversación fluyó en otra dirección.
por el rabillo del ojo, Rosalind observó a Ezra y Jameson hablando con el director Gardner, mirando de vez en cuando en su dirección. Cuando se anunció la parte oficial del acto, Rosalind se disculpó con los Richardson y se dirigió hacia el escenario. Como organizadora de la parte literaria de la velada, debía presentar el programa y al primer orador. «Buenas noches, señoras y señores», comenzó poniéndose delante del micrófono. «Gracias por venir a nuestro acto de recaudación de fondos para la biblioteca escolar. El tema del acto de esta noche es la literatura clásica y el mundo moderno. Queremos demostrar que las obras escritas hace 100, 200 o incluso 300 años no han perdido actualidad». Miró alrededor de la sala, deteniéndose un momento en Ezra, que estaba de pie contra la pared del fondo, junto a Jameson. Sus miradas se cruzaron y Rosalind vio una mezcla de cautela y sorpresa en los ojos de Ezra. Estaba claro que él no esperaba verla tan segura, tan serena. «La literatura clásica nos enseña mucho», continuó. «Nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la profundidad de las emociones, las consecuencias de nuestras decisiones. Tomemos, por ejemplo, El Gran Gatsby de Fitzgerald, la historia de un hombre que construyó su vida sobre una ilusión, una imagen falsa, en un esfuerzo por impresionar a los demás y conseguir lo que creía que le pertenecía por derecho». Rosalind observó que Gerald Richardson escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «O piense en Tess de los D'Urberville, de Thomas Hardy», continuó. «La historia de una mujer que lo perdió todo a causa de la crueldad y el engaño, pero que encontró la fuerza para resistirse a la injusticia, aunque de forma trágica». Elizabeth Richardson se inclinó hacia su marido, diciéndole algo en voz baja al oído, y él volvió a asentir. «Pero hoy me gustaría llamar especialmente su atención sobre una obra que quizá no se mencione a menudo en las listas populares de clásicos, pero que personalmente tiene un significado especial para mí. Se trata de Middlemarch, de George Eliot, una novela sobre la vida provinciana, sobre sueños y decepciones, sobre matrimonios contraídos por razones equivocadas». Rosalind hizo una pausa, dando tiempo a que las palabras se asentaran en la mente de los oyentes. La protagonista, Dorothea Brooke, se casa con un hombre al que cree un distinguido intelectual, con la esperanza de ayudarle en sus grandes labores. Pero poco a poco se da cuenta de que su marido no es más que un mediocre que oculta su vacío tras una fachada de erudición. Se encuentra atrapada en un matrimonio con un hombre al que ya no puede respetar. Rosalind sintió que le temblaba la voz, pero se recompuso rápidamente. Especialmente conmovedora es la escena en la que Dorothea descubre que su marido Casebone ha incluido una cláusula en su testamento por la que la deshereda si, tras su muerte, se casa con un hombre al que considera un rival. Un brutal acto de control, un intento de controlar su vida incluso después de su muerte. En ese momento Dorothea se da cuenta de la verdadera naturaleza de su marido. No es un gran científico, sino un hombre mezquino y celoso. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Rosalind vio que Ezra la miraba tenso mientras Jameson le susurraba algo al oído. «Pero ¿sabes qué hace de George Eliot una autora verdaderamente genial? El hecho de que no crea villanos unidimensionales. Incluso Casaubon, a pesar de todos sus defectos, se muestra como un hombre que sufre por su propia mediocridad, por el miedo a no estar a la altura de sus ambiciones. Esto lo convierte en una figura trágica, no solo en un objeto de juicio». Al oír estas palabras, Rosalind se da cuenta de que Gerald Richardson se vuelve y mira a Ezra con una mirada larga y evaluadora. Al final de la novela, Dorothea encuentra la fuerza para empezar una nueva vida a pesar de todos los obstáculos y decepciones. Renuncia al estatus y la riqueza por amor y honestidad consigo misma. Y esa es, creo, la principal lección de la literatura clásica para nosotros hoy, la importancia de ser fiel a uno mismo, a los propios principios,
a nuestro verdadero yo, aunque ello requiera sacrificio y valor. Rosalind terminó su discurso entre los aplausos del público. Cuando bajó del escenario, Adrian, que había pasado desapercibida durante su discurso, se acercó a ella. «Brillante», susurró su hermana. «¿Has visto la cara de Ezra?» Se dio cuenta de que no se trataba solo de literatura. Rosalind asintió, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Ella no quería humillar a Ezra, no buscaba venganza, solo quería reclamar lo que era suyo y preservar su dignidad. Después de la representación, Elizabeth Richardson se acercó a ella. «Ha sido muy profundo, señora Quatermain», dijo con auténtica admiración. «Especialmente sus reflexiones sobre Middlemarch. Leí esa novela hace muchos años, pero ahora quiero releerla a la luz de su interpretación». «Estaré encantada de comentar mis impresiones con usted», sonrió Rosalind. «La literatura se revela de un modo nuevo cuando volvemos a ella con la experiencia de nuestros años. Por cierto», Elizabeth bajó la voz, «Gerald está muy interesado en tu situación. Es un hombre de la vieja escuela que valora mucho la honradez en los negocios y en las relaciones personales». «Ya me he dado cuenta», asintió Rosalind. «Da la impresión de ser un hombre de principios firmes». «Oh, no tienes ni idea», sonrió Elizabeth significativamente. «Ya se ha llevado aparte a tu marido y a su jefe para una conversación privada. Gerald no soporta que lo engañen o lo manipulen». Rosalind sintió que el corazón le latía más deprisa. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que ella había esperado. «No pretendía causar problemas», dijo con sinceridad. «Es que es un momento difícil para mí». «Por supuesto». Elizabeth le tocó el brazo con simpatía. «Nadie debería pasar por esto solo. Por cierto, Victoria mencionó que estaban discutiendo la posibilidad de un proyecto literario conjunto para sus escuelas». «Sí, estábamos pensando en un programa de intercambio para que los alumnos pudieran asistir a clases de literatura en ambos colegios», contestó Rosalind, sorprendida por el rápido cambio de tema. «Es una idea estupenda. Pertenezco al patronato de la Escuela Victoria y podría ayudar a financiar un proyecto así. ¿Por qué no lo hablamos la semana que viene? Quizá durante el almuerzo». Rosalind aceptó, sintiéndose extrañamente aliviada. Aunque las cosas con Ezra no salieran como ella había planeado, tenía nuevas oportunidades, nuevos contactos, una nueva vida independiente de él. Hacia las 10, cuando la parte oficial del acto había terminado y los invitados empezaban a dispersarse, Ezra se acercó a ella. Estaba pálido y tenso. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «A solas». Rosalind asintió. «Bien, saldré dentro de 15 minutos. Nos vemos en la salida este». Ezra se marchó y Rosalind buscó rápidamente a Adrian, que charlaba con Marcus en la mesa del buffet. «Quiere hablar», dijo ella. «Ha pasado algo con Richardson». «Lo sé», asintió Marcus. «Richardson ha declarado explícitamente que reconsiderará su participación en el proyecto si se entera de cualquier irregularidad o comportamiento poco ético por parte de Prestige Property Management». Jameson ha entrado en pánico. «¿Y nuestro plan de reserva?», preguntó Rosalind mirando a su hermana. «Ya está todo listo». Adrian palmeó su bolso. «Una denuncia a la policía por el robo, una solicitud de prohibición temporal de la venta de joyas hasta que se aclaren las circunstancias, una queja preliminar a la Asociación de Agentes Inmobiliarios por comportamiento poco ético. Lo utilizaremos si la conversación se tuerce». Rosalind respiró hondo. «Bien, puedo encargarme yo». La salida este de la escuela daba a un pequeño patio, normalmente utilizado por los profesores para los breves descansos entre clase y clase. Ahora, al atardecer, el patio estaba vacío y silencioso, y solo unos farolillos iluminaban suavemente los bancos y los parterres de las primeras flores de primavera. Ezra la esperaba, paseándose nervioso de un lado a otro. Cuando vio a Rosalind, se detuvo, como si no supiera por dónde empezar la conversación.
Ha sido una actuación espectacular, dijo al fin. Sobre todo la parte de Middlemarch. Solo hablaba de la literatura que me interesa, replicó Rosalind manteniendo la calma. Vamos, Rose. Ezra se pasó una mano por el pelo. Los dos sabemos lo que estabas haciendo. Invitaste específicamente a los Richardson. Organizaste específicamente esta reunión. Hablaste específicamente de un marido que traiciona a su mujer. ¿Te has dado cuenta? Se permitió un poco de ironía. Creí que habías olvidado cómo escuchar lo que dije durante nuestro matrimonio. Ezra parecía molesto, pero se contuvo. Richardson amenaza con retirarse del proyecto, dijo tenso. Dice que no quiere tratar con una empresa cuyos empleados se comportan de forma poco ética en su vida personal. Es un signo de falta de fiabilidad en los negocios, dijo. Es una postura interesante, asintió Rosalind. Aunque no veo qué tiene que ver conmigo. Sabes perfectamente lo que tiene que ver contigo. Ezra levantó la voz, pero luego se contuvo y continuó en voz más baja. Jameson está al borde de un ataque de nervios. Si el acuerdo con Richardson fracasa, el proyecto River Plaza estará en peligro, y con él, mi carrera. Lamento oír eso, dijo Rosalind, y en parte era cierto. A pesar de todo lo que había pasado, ella no deseaba la caída de Ezra. Pero tampoco entiendo qué esperas que haga. No le dije a Richardson nada específico sobre nuestra situación, pero sí le hiciste saber que te dejé sin avisar y me llevé algo de valor. Ezra la miró acusadoramente. A través de tus analogías e insinuaciones literarias. Hablaba de la novela que me encanta. Rosalind le sostuvo la mirada. Si lo veías como un paralelismo con nuestra situación, quizá eso diga más de tu conciencia que de mis intenciones. Ezra guardó silencio, luchando claramente con sus emociones. Finalmente, respiró hondo. ¿Qué quieres, Rosalind? ¿Que me humille? ¿Que admita mi error? De acuerdo. Admito que hice mal en dejar los documentos así. Debería haber hablado contigo en persona. Pero de todas formas nuestro matrimonio estaba llegando a su fin, ya lo sabes. Tal vez, aceptó. Pero no se trata del divorcio, Ezra. Se trata de lo que hiciste y de mis joyas. Al oír hablar de joyas, Ezra se puso tenso. No sé de qué me estás hablando. Por favor, no lo empeores con mentiras. Rosalind sacudió la cabeza. Sé que las cogiste. Sé que ahora mismo están en casa de un joyero de Oak Street que los está tasando para venderlos. Son reliquias familiares, Ezra. Pertenecieron a mi abuela, a mi madre. No tienen mucho valor económico, pero para mí no tienen precio. ¿Dónde empezó, pero se detuvo? ¿Me estabas siguiendo? ¿Acaso importa? Lo que importa es que te llevaste algo que solo me pertenece a mí, sin preguntar, sin dar explicaciones. Eso es robar, Ezra, y puedo ir a la policía. Ezra se puso pálido. No harías eso. Destruiría mi reputación. Recuperaré las joyas, dijo por fin. Siguen intactas, no se ha vendido nada. Es que necesitaba el dinero. River Plaza tiene problemas, y si el proyecto se hunde, lo perderé todo. Conozco los problemas del proyecto, asintió Rosalind. Pero ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué pensaste que robar era la única salida? Ezra bajó los ojos. No quería admitir mis errores. Lo de apostarlo todo a este proyecto y ahora está en peligro. Pensé que sería más fácil así. Acabar con el matrimonio, coger lo que pudiera cobrar rápidamente y empezar de nuevo. Sin mí, dijo Rosalind en voz baja. Sí, levantó la vista. Sin ti. Hace mucho tiempo que no somos felices juntos, Rose. Ya lo sabes. Rosalind se sintió extrañamente aliviada ante aquellas palabras. Ezra tenía razón. Hacía mucho tiempo que no eran felices juntos. Sus caminos se habían separado, sus valores y sueños ya no coincidían. Recogeré las joyas mañana por la mañana, dijo Ezra, y voy a reescribir los términos del divorcio. La casa sigue siendo tuya, como te prometí desde el principio. Es lo menos que puedo hacer. Gracias,
contestó Rosalind. Te lo agradezco. Permanecieron en silencio, dos personas antaño cercanas pero ahora casi extrañas. «Sabes», dijo finalmente Rosalind, «te deseo suerte, Ezra. Te lo deseo de verdad. Espero que resuelvas los problemas del proyecto y encuentres lo que buscas». Ezra puso cara de sorpresa. «¿No estás enfadada?» «Enfadada», respondió ella con sinceridad. «Por tu comportamiento, por las joyas, por los papeles que dejaste sobre la mesa. Pero no quiero hacerte daño. Creo que ambos merecemos una oportunidad de tener una nueva vida». A la mañana siguiente, como había prometido, Ezra trajo el joyero. Todo estaba en su sitio: el relicario de rosas, los pendientes de perlas, la pulsera de plata de su bisabuela. También dejó una nueva versión de los papeles del divorcio, con condiciones más justas para Rosalind. Cuando se marchó, Rosalind abrió la caja y sacó el medallón. Estaba en la palma de su mano, un sencillo círculo de plata con una rosa grabada, un símbolo del vínculo entre generaciones de mujeres de su familia, un símbolo de continuidad y resistencia.